Buenas noches, profesor. Bueno, hoy voy a exponer la evaluación permanente 2 con mis compañeros. Los integrantes son William Díaz Lozano, Ricardo Miguel Maza Peña y el que le habla Fernando Porras Alza. La primera pregunta dice, ¿cómo se mide o cómo se podría medir la productividad? Como habíamos dicho en la primera práctica, la productividad es una variable de la eficiencia, por lo que mide el grado de rendimiento a los recursos de la empresa. Eso quiere decir que la productividad es igual a recursos obtenidos entre recursos empleados. El proceso, eh, en mi actual empresa donde laboro, Ibermansa, hay diversos retos que necesitan ser resueltos para garantizar la buena operación de negocio. Entonces, ¿cómo se puede medir la productividad? Primero lo que se necesita es la efectiva planeación y sincronización de los procesos para una comunicación eficiente en el proceso. Eso quiere decir un aporte sistematizado llamado Mantosh. Este software se realizó para la documentación técnica e información de realizar de calidad en tiempo real, así como también para la optimización y control de los procesos de mantenimiento de dichas áreas, para una mejor toma de decisiones oportunas. Primero, la implantación del proyecto, consultoría y definición del sistema, la configuración del sistema, la formación a los usuarios implicados, el despliegue de las herramientas y el soporte y mantenimiento. Los factores de la productividad. Para saber la importancia, primero se requiere una evaluación donde se precisan los porcentajes del empleado por producto generado, dando un inicio y un resultado para su medición efectiva. Resultado de los dos factores es igual a eficiencia del proceso. Este es el software que se está utilizando actualmente, la Mantosh, y el ejemplo es el siguiente. En la empresa Ibermansa, el gerente de Epejo hizo una visita al Hospital del Niño, donde se encuentra actualmente, observando una amplia gestión en el área de informática. Se le menciona que por cada mantenimiento se avanza unos 24 preventivos por cada 5 kits de limpieza. Cada llegada de equipo informático requiere unas 2 horas para el mantenimiento, pero el gerente nos hace mención que puede adicionar un trabajador para el proceso de producción aumente en 48 por cada mantenimiento y kit de limpieza. Sus horas hombre aumentaría en 8. Con la fórmula ya mencionada, con productividad laboral, la productividad sería igual a 24, que estábamos hablando de preventivos, entre 5, que son los kits de limpieza, por 3 horas. Eso da un resultado de 24 entre 15, que daría un 1.6 en materia prima. Ahora, la productividad con material adicional está dando un 48 entre 5, que es el kit de limpieza, por 3 horas, más 8 horas que se había adicionado. Entonces, eso da un resultado de 2.086 en materia prima. Entonces, sacando el porcentaje, la tasa de variación sería un 30% a favor de la empresa. Bueno, ahora voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la segunda pregunta. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es William Díaz y yo me voy a encargar de explicar la segunda pregunta que hemos respondido para esta evaluación permanente. Aquí lo que nos piden es una comparación entre los niveles de producción de Perú y otros 5 países, para los cuales hemos escogido países latinoamericanos, como lo son Chile, Colombia y Brasil, y también potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia. Vamos a hablar en este momento de Chile. El COVID-19 generó que el PBI caiga un 4.5% hasta un 5.5%, junto con el empleo que se redujo alrededor de un 20% en el trimestre de junio-agosto del 2020. El país logró aumentar su productividad en 2021 recién, registrando un alza estimada entre 7% y 9.7% para la economía, lo cual va de la mano con el crecimiento agregado del PIB de 11,8% y de 13,1%. Estos son algunos datos que nos dan una ventana, una luz de cómo realmente se ha ido recuperando Chile desde que inició la pandemia hasta un momento posterior a este, ¿no? Que estamos hablando del año 2021, en la cual el país ha logrado aumentar su productividad. Aquí tenemos dos gráficas.
en las cuales se puede apreciar claramente los datos que se han podido exponer hace un momento, ¿no? Como podemos observar, tanto Chile como Perú existe un alza desde el año 2010. En países latinoamericanos, como vamos a ver posteriormente, los, las tendencias de producción, de productividad, siempre se han mantenido al alza, siempre están en constante crecimiento. Visualizando también la estadística de Chile, del año 2010 al 2021, ha tenido un alza de casi el doble de su monto. Pero Perú, por otro lado, disminuyó su productividad. Podemos ver cómo hay una alza ligera, pero es continua, se mantiene siempre en el mismo rango y no crece demasiado. Pasamos a hablar de Colombia. El COVID comenzó a afectar la productividad para inicio de 2020. Comenzó con febrero y abril mostrando una caída de la tasa de ocupación del 15,3%. Ya para inicios del 2021 creció el valor agregado 9,68%, donde los servicios laborales aportaron el 8,22%. Aquí podemos analizar en las estadísticas que Colombia tiene una productividad muy alta a comparación de Perú. No, quizás no es tan alta como el caso de Chile, pero tiene ahí una productividad mayor. Aquí podemos ver que Colombia desde el año 2010 hasta el 2021 ha tenido un crecimiento parcial, mientras que en Perú únicamente se visualizó un incremento superior al promedio de año 2019 al 2020. Los niveles de productividad en Estados Unidos. Durante la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos priorizó las actividades económicas para no desestabilizar al país durante la crisis de la pandemia. La productividad se vio impulsada en su totalidad por las empresas con capacidad de trabajo remoto. Fue una de las decisiones que tuvieron que tomar muchas de las empresas para poder seguir laborando y no perder o no bajar la productividad de sus empresas. Acá tenemos nuestros gráficos. Podemos observar que Estados Unidos tiene un nivel de productividad muchísimo más alto que el de Perú. Podemos observar la productividad de los Estados Unidos aumentó significativamente durante los años de pandemia, a diferencia de nuestro país, que solo logra ver una bajada en la curva hacia el año 2021. Vemos que en el 2020 aumenta la productividad y sin embargo en el 2021 disminuye. Estos resultados en cuanto a la producción de Estados Unidos o la productividad de Estados Unidos se deben a las acciones tomadas por el gobierno con respecto a la economía del país. Vamos a hablar ahora de otra potencia mundial, que es Rusia. El país soviético decidió no darle tanta importancia a la pandemia y priorizaron sus actividades económicas igual que los Estados Unidos. Esta potencia no ha mantenido su productividad estable hasta el 2019. Sin embargo, durante la pandemia, en el 2020 se pudo observar una leve disminución que representa un 0,4% de la productividad de ese país. Aquí, como podemos ver, y como ya hemos mencionado hace un momento, no varía tanto, más bien se ve como que se mantiene. Es igualmente mayor la productividad que en el Perú, evidentemente, y podemos ver que en los últimos 11 años la productividad en Rusia ha seguido aumentando. Tenemos ahora los niveles de productividad en Brasil. Brasil fue uno de los países más golpeados por la pandemia. Sin embargo, en este país no se llevaron a cabo ningún tipo de restricciones. Reaccionaron un poco tarde ya que el presidente Bolsonaro decidió esperar un poco para poder tomar acciones contra el COVID. De hecho, él tenía una mentalidad de que el COVID era simplemente una enfermedad más y era algo de lo cual podrían salir adelante. Quizás sea esta la razón por la cual este país reflejó un alza en la productividad de este periodo. Como podemos apreciar, la productividad en Brasil no ha sido estable, de hecho disminuyó mucho, tuvo un pico alto en el 2013 y ya para el 2014 empezó a disminuir hasta llegar al punto más bajo, a su punto más bajo en el año 2016. Se mantuvo y tuvo una ligera baja en el 2019, pero a raíz de la pandemia
al no haber tomado medidas y al ver priorizado la economía del país, podemos observar un gran alza en el 2020 y otra alza muy significativa en el 2021. Como podemos apreciar la gráfica, Brasil aumentó su productividad incluso más que en los años anteriores durante el periodo de pandemia. Siendo este uno de los países más afectados al comienzo de la pandemia, el país logró sacar una ventaja para poder seguir incrementando su productividad. Eso ha sido todo por la presentación del día de hoy, profesor. Muchísimas gracias y con nosotros será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego y muy buenas noches.